Monstro Rosa, Pássaro Amarelo, Monstro Azul. Esses são alguns dos muitos livros enviados pelo Clube Quindim da Olga de Dios. E hoje a gente está aqui para ter essa conversa sobre esses livros transformadores que ela criou y que a gente ya envió para el país entero. Muchas gracias por recibirme. Me hace mucha ilusión estar aquí en Brasil y poder por fin conocer a muchas lectoras y lectores que sé que habéis hecho llegar mis libros. Você com certeza, Olga, é uma das autoras mais queridas da família Quindim. A gente tem muitos assinantes que ficam empolgadíssimos quando sabem que os seus livros vão chegar. E a gente queria saber se os seus livros eles têm um caráter autobiográfico e se você seria, de repente, de certa maneira, um pássaro amarelo, né? Que leva essas suas invenções aí por todo o mundo. Pues bueno, yo creo que sí, que todo mi trabajo es muy personal, es tan personal que creo que es inevitable que tenga algo de mí cuando yo lo creo, ¿no? Y aunque todos mis personajes son monstruos, o son ranas con 3 ojos, o pájaros amarillos, yo creo que todos expresan sentimientos humanos, realidades sociales y vivencias de nuestro mundo, ¿no? Respecto a Pájaro Amarillo, la verdad es que en el momento que yo hice ese libro fue cuando mis libros habían empezado a llegar a mucha gente y habían empezado a llegar a muchos países de habla hispana, además de España, ¿no? Habían empezado a traducirse a otros idiomas y es verdad que yo tuve muy claro ahí que quería contar una historia para explicar lo importante que es compartir nuestro trabajo y compartir nuestras ideas livremente. Inclusive, esse é um ponto muito interessante porque muitos dos seus livros estão disponíveis gratuitamente no seu site para baixar. Você queria falar um pouquinho, assim, explicar um pouquinho mais essa ideia, esse conceito dessa disseminação? Você acha que isso ajuda a popularizar, a levar as mensagens, enfim, a obra a mais lugares? Sí, cuando yo empecé a hacer libros, cuando yo hice mi primer libro, Monstruo Rosa, yo no era consciente de que iba a llegar a tantas personas en el mundo, ¿no? Entonces, a partir del segundo libro, empecé a informarme de licencias libres, de licencias Creative Commons, empecé a leer sobre cultura libre y aprender de qué manera podía liberar mis contenidos en Internet para que llegaran a más gente, ¿no? Además, lo que pasa con mis libros es que yo soy española y escribo en español desde Europa, desde España, ¿no? Pero hay muchos lugares en el mundo en los que se habla mi lengua, ¿no? Muchos aquí en el continente americano. Y me pasó en ese momento que fui consciente de que a muchos de esos lugares no llegaba el mercado editorial, no llegaba la industria. Sin embargo, mi trabajo era muy valioso en esas escuelas. Entonces, en el momento que yo empecé a liberar mi trabajo y a dejar descargarlo, se empezó a utilizar en muchas escuelas de América Latina, de Centroamérica, en donde sin poder disponer del libro físico podían disponer de mi trabajo y las maestras y maestros podían utilizarlo en sus aulas, ¿no? Para mí es muy importante que mi trabajo llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Muitos dos seus personagens são monstros, né? Você trabalha muito com eles e você fala bastante sobre como eles podem representar qualquer pessoa. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua construção de personagens, sobre como que você escolhe as suas características, como que esse processo criativo acontece. Sí, a mí me encanta crear personajes, ¿no? O sea, yo creo personajes todos los días y los hago a través del arte, los hago a través del dibujo, con diferentes técnicas, personajes con rotuladores, con ceras, con sprays. Creo personajes muy distintos, pero sí es cierto que hago mucho esfuerzo en que todos mis personajes de algún modo puedan representarnos a cualquiera, ¿no? Y pienso que para eso el arte es muy valioso, es decir, yo no necesito representar a una niña o a un niño, ¿no? Yo puedo representar un personaje de ficción en el que pueda encontrarse cualquier niña o cualquier niño, ¿no? ¿Y qué utilizo para eso, no? ¿Qué herramientas? Pues en el arte utilizamos los colores, utilizamos las formas y utilizamos la expresión gráfica, ¿no? No necesito dibujar un color de piel o un tipo de pelo, ¿no? Para representar a un personaje. Y bueno, creo que así consigo que mis personajes sean más abiertos, ¿no? Y más frescos también.
e muito livres, né? Porque a gente escuta sobre tudo, né? A gente estava conversando um pouquinho até antes de começar a entrevista sobre isso, que às vezes as pessoas chegam até você e fazem alguma interpretação sobre quem seria aquele personagem, ou quais características, quais vivências que ela passou, por exemplo, que é totalmente distinto do que você pensou inicialmente para a obra, né? Sí, bueno, yo creo que es bonito que las niñas, los niños puedan encontrarse identificadas, pero creo que también es bonito que las niñas y los niños descubran un mundo que no les pertenece y les abra las puertas, ¿no?, a otras cosas. Entonces siempre decimos que los libros son espejos en donde verte reflejado, pero también son ventanas desde las que abrirte a un mundo más grande, ¿no? Isso se reflete, inclusive, na construção do livro Leotolda, né? E aí a gente queria muito fazer essa pergunta. Você já desenhou a Leotolda? No. Não. Yo, cuando hice el libro de Leotolda, fue en un momento en que ya había muchas escuelas en las que dibujaban mis personajes, ¿no? Y yo veía cómo copiaban igual mi personaje o incluso coloreaban mi personaje de un dibujo que yo había hecho y hacían todos iguales, todos iguales, todos iguales, ¿no? Y cuando yo vi eso dije, no, porque yo intento fomentar la creatividad, intento hacer todo diferente y sentí que a lo mejor no lo estaba consiguiendo, ¿no? Entonces yo apunté en mi cuaderno, dije, tengo que hacer un libro en el que nunca dibuje a su protagonista. Y esa para mí fue como una premisa. Y bueno, lo que pasa en ese libro es que son las lectoras y los lectores quienes tienen que crear al personaje protagonista, ¿no? Entonces yo nunca lo he dibujado y nunca lo voy a dibujar. Bem, a minha filha desenhou a Leotolda na parede do quarto dela. Parece muy bien porque la dedicatoria de ese libro es confía en el poder de tu creatividad, así que me parece muy bien que empiecen a confiar. Ela foi bem confiante mesmo. Uma outra coisa que eu queria perguntar para a Olga é sobre um pedaço específico dos livros dela, porque cada pedacinho do livro tem uma intencionalidade, tem um pensamento, tem uma reflexão, nada é gratuito. E a gente percebe, assim, uma característica especial nas dedicatórias. Aí a gente queria entender se você pensa nas dedicatórias antes do livro, durante, depois, se tem alguma ordem ou não, como é que você chega nelas? Sí, gracias, es muy buena pregunta. Pues la verdad y la realidad es que las dedicatorias son lo último que escribo. Sí, de hecho, recuerdo cuando terminé el primer libro y bueno, ese libro fue muy difícil, fue un proceso académico y cuando ya lo terminé le dije a una amiga, ya solo me queda escribir la dedicatoria, ¿no? O sea, para mí es un momento muy importante. Y es verdad que yo utilizo esas dedicatorias para ser más explícita, ¿no? Para detallar un poco a qué me estoy refiriendo muchas veces, ¿no?, con esa historia, ¿no? Por ejemplo, en Rana de Tres Ojos lo dediqué a todas las personas, ¿no?, que luchan por defender nuestro planeta, porque para mí esa Rana de Tres Ojos es una activista medioambiental, ¿no? Es una persona que lucha por el medio ambiente. Entonces, me gusta como hacer unas dedicatorias humanas, reales y que conecten con la sociedad de aquí y de la hora, ¿no? Olga, você costuma falar bastante sobre como o público infantil é exigente com relação às ilustrações, às imagens dos seus livros. Eu queria saber se você percebe uma diferença nas leituras das suas obras, né, entre o público infantil e o público adulto, se você acredita que o seu livro vai impactar de maneira diferente esses dois públicos. Enfim, queria saber um pouquinho como que é a sua experiência com relação à recepção do seu livro entre esses públicos de diferentes faixas etárias. Bueno, yo la verdad es que no lo pienso tanto. Yo creo mis libros como obras de arte en las que yo expreso mis ideas y mis dibujos con honestidad, ¿no? No estoy pensando tanto en la edad o el tipo de persona que lo está leyendo, ¿no? La realidad es que cuando tú haces cualquier obra, no puedes controlar lo que las otras personas van a sentir o van a interpretar, ¿no? Y es cierto que mis obras tienen muchos matices, muchos detalles y que, bueno, las niñas y los niños los reciben todos y los interpretan con su código, con su experiencia, ¿no?
y cuando las leen personas adultas, pues les suman su experiencia, ¿no? Pero yo no me preocupo de cómo se va a recibir eso tanto. Lo que sí que tengo claro es que cuando mis libros llegan a las escuelas, a través de las maestras, de los maestros, son estos profesionales de la educación, ¿no?, quienes los transforman en herramientas educativas, ¿no? Es decir, que no soy tanto yo la que hace eso, sino las personas adultas que acompañan en la lectura. Yo he podido visitar ya muchas escuelas en España y en otros países y estoy muy contenta aquí de que voy a poder visitar escuelas en Brasil y voy a poder ver y descubrir cómo las maestras y los maestros brasileños han utilizado mis libros y han codificado mis mensajes para todas esas niñas y niños. Olga, eu queria falar agora pouquinho sobre lado do seu trabalho que os brasileiros conhecem pouco, né? Que, no caso, virou essa exposição do Spray Cocktail Party, né? Que fala muito sobre o seu processo criativo e tudo mais. Eu gostaria que você apresentasse um pouquinho para os seus fãs aqui do Brasil, para que eles pudessem conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho incrível que você realizou. Vou até passar aqui para sua mão para depois... Muy bien, sí, muchas gracias, obrigada. Sí, este es un catálogo en el que muestro los cuadros que he pintado, que pinté para mi primera exposición que tuvo lugar en Madrid. Es cierto que todas las ilustraciones que veis en mis libros son ilustraciones creadas digitalmente y bueno, yo además de crear digitalmente creo siempre, ¿no?, en papel, en dibujos pequeños desde el principio, pero llegó un momento en que me apetecía volver a pintar más grande, ¿no? Y entonces inicié esta serie, que son un conjunto de cuadros en donde todos son personajes, ¿no? Son creaciones de personajes a través de la pintura, pintura con spray sobre madera, en donde creo universos nuevos, ¿no?, y mundos que no existen y que podemos descubrir, ¿no?, como, bueno, nuevas formas, nuevas expresiones que vienen más de la pintura física, ¿no?, de tirar pintura, de que la pintura gotee. E, bueno, eu o que hago é transformar todo esto em personagens, ¿no? Além dos personagens muito marcantes, toda a construção da coleção Monstro Rosa, desse universo, né, ele se dá de uma maneira muito criativa, que celebra a diversidade, é pensada em a gente percebe que cada elemento, cada detalhe é pensado com muito cuidado. Como é que foi o processo de criação dessa coleção, né, ao longo do tempo? Porque foram tantos anos, né, tantos livros publicados ao longo dos anos. Sí, la primera vez que dibujé ese mundo fue en Monstruo Rosa, que fue mi primer libro, y ahí yo lo que intentaba era contrastar ese mundo al que llega Monstruo Rosa con el mundo en el que nace, ¿no? El mundo en el que nace es un mundo homogéneo, normativo. Es un mundo en el que todas las casas son iguales, todos los árboles son iguales, todos los personajes son iguales, ¿no? Y cuando yo creé ese universo al que llega, hice como todo lo contrario, ¿no? Es decir, todas las casas son distintas, son de colores distintos y incluso, si te fijas mucho además, los árboles son diferentes, ¿no? Y luego lo que pasó es que a medida que fui haciendo más libros de la colección, yo cada vez trabajaba más ese escenario. Incluso si te fijas bien, los árboles al principio son árboles inventados, que no son ninguna especie concreta, pero a medida que evolucioné en los siguientes libros, ya son árboles específicos y son especies distintas, y yo me esforcé incluso que toda esa diversidad no solo estuviera en los personajes, sino también en la biodiversidad, en la naturaleza. Otra cosa que hice es que quité todos los elementos que no me gustan, por eso nunca hay coches y la gente se mueve en bicicleta y, bueno, Sim. representé como ese mundo maravilhoso, ¿no? Sim, Que um nos mundo gostaria. muito maravilhoso que eu queria mergulhar nele. E é interessante, né, como que a natureza em si, ela é tão diversa e é tão rica e serve como fonte de inspiração para a gente também trazer. Sí, es muy importante y de hecho esa naturaleza que yo represento está muy influenciada por los viajes, porque yo desde que empecé a publicar en otros idiomas pude viajar a otros sitios y yo siempre dibujo, pude dibujar. Y yo tenía muchas ganas de venir aquí a Brasil porque la naturaleza es muy poderosa y tenía muchas ganas también de conocer este país para poder incorporarlo también en ese universo.
Nossa, que legal. A gente quer ver, então, algumas árvores brasileiras nos próximos livros. Si comparas el primer mundo con el último mundo, o sea, el primero, por ejemplo, el de Monstruo Rosa, con el mundo de Monstruo Azul, ya ves que está mucho más rico de tipos de hojas, eso se ve. Se vê, e as crianças reparam em tudo isso. Sí. Nossa, as Y minhas de filhas hecho, se encantam. La última página de Rana de Tres Ojos, ahí tuve asesoramiento de educadores medioambientales que me estuvieron recomendando porque está toda la biodiversidad representada, ¿no? Intentando hacer un equilibrio sano, ¿no? En biodiversidad. Aqui no Quindim a gente fala muito sobre letramentos do futuro, né? Que é um conceito que, inclusive, a Carolina Sanches fala em um dos artigos para a revista Quindim e que fala muito sobre essa capacidade de imaginar novos futuros. O que, de certa maneira, passa por uma visão com mais esperança, né? Do que vir num momento que, muitas vezes, as narrativas distópicas acabam tomando conta, né, de um imaginário. E aí, queria saber, Olga, se você acredita que os seus livros e os seus personagens, eles podem contribuir ao desenvolver a empatia, né? A compreensão e o acolhimento de uma diversidade maior. Você acha que ele pode contribuir nessa construção de futuro? Sí. Melhor, né? Mi respuesta es sí. Yo estoy convencida de que los contenidos que recibe la infancia influyen en la construcción de sus vidas, ¿no? Yo estoy también convencida de que esos primeros años de vida, ¿no?, son los años en los que se consolida la identidad y las características de la persona, ¿no? Y yo pienso que todos esos valores positivos que queremos en nuestra sociedad, ¿no?, de tolerancia, de respeto, de gestionar los conflictos sin violencia, todos esos valores que deseamos se construyen desde la más tierna infancia, ¿no? Entonces, creo que los referentes que reciban en esas edades son muy importantes a la hora de construir los hombres y mujeres que serán en el futuro, ¿no? Pero quiero añadir otra cosa, ¿no? Porque hablamos mucho de las infancias como una proyección del futuro, ¿no? Casi como una inversión del futuro. Pero yo últimamente estoy pensando mucho que tenemos que entender las infancias desde sus presentes. Como presencia. Desde lo que son a día de hoy. Y creo que tenemos que preocuparnos en defender sus infancias, sus derechos como niñas y como niños y sus libertades, ¿no? Esse, inclusive, é a maneira como o Quindim compreende a infância. A infância enquanto presente, enquanto voz, enquanto cidadão, e não como vir a ser. Sí, hay mucha preocupación en invertir, ¿no?, en la educación de nuestras niñas y nuestros niños, pensando en un futuro que no sabemos cómo va a ser, ¿no? Y que el asunto es que yo, cuando escribí el último libro, Bicho Pelota, quería hablar de eso, ¿no? Es un personaje que lucha por construir su identidad y que lucha porque su identidad no la encuentra, ¿no?, en el mundo adulto en el que vive, ¿no? Entonces yo quería hablar de eso, hablar de que tenemos que apoyar a esas infancias, porque sobre todo en estos últimos años, ¿no?, todos esos discursos de odio hacia las personas trans, de odio hacia las infancias trans, han sido muy duros, ¿no? Cuando en realidad creo que no tenemos que olvidar que la sociedad y las personas adultas tenemos que protegerles, estamos aquí para protegerles, ¿no? Y desde una visión adultocentrista, muchas veces creemos que sabemos qué es lo mejor para las niñas o los niños, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de las infancias trans o de las infancias con identidades no binarias, encontramos ejemplos de niñas y niños que tienen muy claro lo que son, a pesar de no recibir el apoyo o la referencia del adulto que tienen al lado, ¿no? Entonces creo que la sociedad estamos aquí también para protegerles, para defenderles y para acompañarles en ese camino de construcción de su identidad desde la libertad. E que importante essa pontuação, né? Eu, pelo menos, cresci na década de 80 e 90, que aqui no Brasil você crescia escutando que criança não tinha voz, que criança não tinha que querer. Quando a gente fala muito sobre essa possibilidade da infância enquanto futuro, a gente muitas vezes esquece de pontuar da infância da criança enquanto presente, né? Sim. E é preciso olhar para isso.
Bem, eu quero te agradecer muito pela conversa, foi muito bom. Temos muitos fãs da sua obra que com certeza vão ficar muito contentes em conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua fala. Espero que você faça uma boa viagem aqui no Brasil, que conheça muitas plantas, que descubra muitos outros pássaros e que possa tornar todo esse universo Olga de Dios ainda mais rico do que ele já é e diverso. Muito obrigada, viu? Obrigada. Eu quero agradecer a editora Boitatá, que é a editora responsável por trazer toda a obra da Olga aqui para o Brasil. Sin embargo, Boitatá, desde el primer momento, quiso tener todo mi trabajo. Y eso es una cosa que solo me ha pasado en Brasil. Sim. Y es muy poderoso porque ellos se esfuerzan. É muito mais fácil você se dedicar à parte criativa. Y comprenden mi trabajo y lo comunican muy bien, porque no se preocupan de si tienen este libro, sino que comprenden el conjunto de mi obra. Como todo, né? Y eso es algo que solo me ha podido pasar aquí en Brasil. E o nosso vídeo de hoje fica por aqui. Até a próxima e até lá, boas leituras.